Pues bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fermín López, soy osteópata y miembro del Registro de Osteópatas de España. Y bueno, voy a haceros una presentación para la FBO, para que conozcáis algún tema relacionado con algo de osteopatía. El tema que he escogido es un poco... Y vamos a hablar de la estación, cómo llegamos, cómo es sabemos que venimos de anteriores a nosotros. El código genético es de un 1,2% que nos diferencia de chimpancés y bonobos, que son a hoy en día los que quedan vivos, pues nuestros familiares más cercanos, ¿vale? Y ese 1,2% de diferencia nos sobre todo de estación, generar mucho más grande y permitir la creación. ¿Vale? En todo esto va a estar muy implicado un proceso que vamos a visitar o vamos a resumir un poco brevemente la charla de hoy. La idea de esto es simplemente dar una especie de pequeña pincelada de lo que más o menos sabemos hasta ahora. Vamos allá. ¿Y por qué no me deja? Aquí está. Esta es una foto de Dian Fossey. Dian Fossey fue una de las grandes primatas en estudiar al gorila de montaña en Ruanda, ¿vale? Que también es forma parte un poco de los hominoideos, que es la familia a la cual pertenecemos, definiendo los hominoideos como aquellos animales que tienen uñas planas con 5 y, entre otras cosas, pues lo que aquí es que este gorila, lo que básicamente media, ¿vale? Si miramos un poco las diferencias entre un cráneo de un humano, la musculatura paravertebral, gorila, por ejemplo, están prácticamente paralelas al suelo, ¿vale? Y que genera una gran cantidad de fuerzas compresivas en su mandíbula. Estos animales tienen, como hemos dicho antes, un intestino mucho más grande que nosotros, lo cual significa que tienen que tener una gran capacidad en su boca para tener un instrumento básicamente prensil para poder masticar una gran cantidad de alimentos. Y tienen muy poco espacio, o albergan un espacio más pequeño en su cráneo para un encéfalo más pequeño que el nuestro. En todo este proceso evolutivo, al final llegamos a la especie humana, donde vemos que su musculatura paravertebral está perpendicular al suelo, porque nos hemos puesto de pie, y que la cara ha reculado. Tenemos un órgano que deja de ser prensil para acontecer un órgano más fonador. A la misma vez lo que tenemos es un mayor espacio en nuestro cráneo para albergar un encéfalo más grande, como hemos dicho antes, ¿vale? Todo este proceso evolutivo se da a través de 3 cosas. Una, como hemos dicho, intestino más corto. 2, recule de la cara. 3, aumento de la cavidad craneal para el encéfalo. Se da todo esto alrededor, existe de alguna manera y que se fusiona durante el proceso fetal, ¿vale? Pero lo que sí nos damos cuenta es que evolutivamente ese punto permitiendo, pues eso, un encéfalo más grande. Cabe recordar que esta sincondrosis interesfenoidal está justo en medio de la silla turca esfenoidal, lo cual va a provocar básicamente que la hipófisis, que está justo encima de esta sincondrosis, sufra lo menos posible en este proceso de quiebro de la base del cráneo, sobre todo en los primeros años de vida, como veremos ahora. Si miramos un feto, John Parsons nos dice
que la curva fetal más importante es una curva primaria, que sería la curva torácica o curva intrauterina. El bebé está replegado en posición fetal en el vientre de la madre. La curva está marcada por la tensión muscular del psoas ilíaco como músculo mayor que provoca esta gran cifosis, ¿vale? Previamente, posteriormente, una vez el niño ha nacido, lo primero que va a desarrollar es lo que nosotros denominamos la primera curva segunda. El niño empieza a retar y poco a poco empieza a conseguir fuerza para levantar la cabeza, de manera que se va creando esta lordosis cervical, que va a ser el primer estímulo que va a hacer que la base del cráneo del bebé, que todavía es un poco horizontal, se vaya quebrando todavía a través de esta pulsión que genera en la psicondrosis interesfenoidal. El niño lo que hace en estos primeros meses de vida básicamente es levantar la cabeza para buscar los enchufes que luego va a tocar para ir a meter los dedos. Esto lo sabemos todos, ¿eh? Si vemos un poco la diferencia entre un cráneo de un bebé y un cráneo de un humano adulto, hay dos cosas. Uno, una adaptación morfológica, el hecho de masticar y de deglutir, sobre todo en este caso, y es muy importante, deglutir a través del pecho de la madre, porque va a estimular el pezón de la madre cada vez que el bebé deglute la parte posterior del paladar y va a favorecer también ese quiebro de la base del cráneo, ¿vale? Vemos que la cara en un bebé es mucho más estrecha o pequeña, y que el niño, a través de los procesos de respiración y de deglución, poco a poco genera dos cosas. Una, los senos frontales y nasales, que van a ayudar a humidificar el aire y van a ser la primera barrera inmunológica para el aire, pero también van a ayudar a crear las láminas cremosas del etmoides y a ventilar o a actuar como ventilador de mi lóbulo frontal, del córtex prefrontal, y esto va a ser también muy importante después en tanto en cuanto al comportamiento. Y dos, poco a poco la lordosis cervical genera las apófisis mastoides, de las cuales los músculos cervicales. De nuevo, aquí tenemos una máxima que cumple siempre, que decimos en osteopatía, la estructura no función. Poco a poco también las partes que todavía no están osificadas se van a osificar en el bebé. Recordemos que como especie, nuestro parto como humanos antes de que el bebé esté completamente maduro. Esto se da porque sabemos que como especie una pelvis más estrecha, y para evitar que haya problemas en el parto, que la cabeza del bebé crezca antes de que no pueda después salir por el canal de parto, el proceso se adelanta, y poco a poco después todas estas suturas se van a ir acabando cerrando. Lo que hace todo el cráneo en los primeros años de vida es lo que el profesor Fenar describía como una rotación positiva. Si mirábamos el cráneo por el lado izquierdo, la rotación es calificada de positiva si gira en sentido de las agujas del reloj. Así que la base en los primeros años de vida va a ir quebrando a través de esta sincondrosis interesfenoidal y a través de otra cosa muy importante, a través de un eje de los canales semicirculares, del eje vestibular o vestigiano. Aquí cabe recordar que probablemente el sentido más antiguo, más arcaico que tenemos es el sentido del eje, que compartimos ya con animales como por ejemplo los peces. Y es a través de este eje por donde en el plano frontal todo el quiebro de la base del cráneo va a levantar la cámara occipital posterior, como vemos en esta foto que nos proporcionó o que está en el libro de Mario Dilfersen-Meyer. De nuevo, lo que vamos a hacer si comparamos arriba los cráneos de un bebé humano y de un adulto humano y abajo en este diagrama los cráneos de un bebé gorila y de un adulto gorila, por ejemplo, vamos a ver que en el diagrama se cruza justo en este eje vestigiano o vestibular. Si vemos los cráneos de los dos bebés, son prácticamente muy parecidos, aunque vemos que el gorila todavía ya empieza a tener un borrón más prominente, ¿vale?
Lo que vemos al final es que en el proceso hasta llegar adulto pasan tres cosas. Una, se horizontaliza en los humanos el foramen magnum, de manera que podemos mirar hacia adelante y ponernos de pie. Aparece la lordosis cervical para permitir un soporte del peso de la cabeza, y la cara recula en detrimento de generar mayor espacio para el encéfalo. Así que todo este proceso, como decíamos, el bebé en los primeros meses de vida, hemos hablado de una primera curva secundaria, y poco a poco el bebé, después de reptar y gatear, se va a ir poniendo de pie poco a poco, apareciendo la segunda curva secundaria, que sería la lordosis lumbar, hasta que el bebé se pone de pie. Así que las curvas y su desarrollo están relacionadas también con la maduración del cerebro y con los reflejos. Y bueno, hay postulados, por ejemplo, de Littlejohn, que fue uno de los primeros osteópatas más reputados o más conocidos después de Steele, que decía que las funciones principales de las curvas también era proteger al cerebro de las amortiguaciones del suelo por el hecho de la bipedestación. Lo que hace el bebé en los 2-3 primeros años de vida es repetir como todo el desarrollo del árbol de la evolución animal que nos ha hecho llegar hasta la especie humana. El proceso se repite en cada individuo sano los 2 primeros años de vida. Este proceso individual se llama ontogénesis. Cada ser humano rehace una vez más en sí mismo toda la historia de la evolución animal y humana hasta llegar hasta donde estamos. El bebé está en un como un feto, cuando está dentro del vientre de la madre. Al principio empieza a reptar, poco a poco se va a poner a 4 patas como un mamífero no evolucionado, hasta que se acaba yendo y poniéndose de pie. Así que no somos tan diferentes o tan distintos. Recordemos también que hay capas germinativas de osificación, una osificación membranosa que va a ser la zona adaptativa pasiva de traumatismos, que es la cara y la bóveda craneal, y una zona cartilaginosa en la base craneal y el septum nasal. Así que tenemos partes de huesos occipitales, de huesos craneales que conforman la base del cráneo, que tiene una parte activa, porque es por donde están todos los huecos y todos los agujeros craneales que tenemos aquí. Y ante cualquier traumatismo eventual en la base craneal, para que esta base no sufra y no se compriman estos orificios por donde sale aire, por donde pasa el aire, pasa el nervio y pasa las arterias. Otra de las leyes importantes de Steele, la ley de la arteria es primaria o absoluta, ¿vale? Para evitar un traumatismo importante, por ejemplo, en un parto o un accidente de coche, un whiplash, una caída fuerte o un golpe fuerte, todas esas fuerzas, esa parte cartilaginosa está adaptada para pasar las fuerzas a la parte membranosa, que es la bóveda, y la cara, que es adaptativa. Recordemos que la cara, por ejemplo, los huesos malares tienen una gran similitud a los parachoques de un coche, para lo que hacen es sobre todo amortiguar un traumatismo eventual en la cara y pasarlo a las zonas adaptativas de la bóveda craneal. En una pieza esquelética también hay 2 procesos. Un proceso que es fundamental. No podemos nosotros cambiar la genética porque está de alguna manera integrada en aquello que hemos heredado, y un proceso morfogenético o secundario que tiene que ver con el entorno, los traumatismos que esa persona pueda tener a lo largo de su vida, las adaptaciones, el trabajo al que se dedique, ortodoncias o eventuales cambios de este tipo. Estos 2 cambios van a influir en el crecimiento y en la adaptación de la persona, ¿vale? Y también en el proceso morfogenético tendremos un proceso endocraneal que tiene que ver con el crecimiento propio del encéfalo y el globo ocular, y un crecimiento exocraneal que va a tener más implicada a la postura y a las funciones que tengamos a nivel orofacial. Recordemos que en la cara están los 5 sentidos del cuerpo, y que la postura va a hacer todo lo posible para adaptar todo aquello que existe en la cara, no solo la vista, sino la motilidad ocular, que está muy ligada a las cervicales a nivel neurológico, no solo el oído, sino, como hemos hablado antes, el proceso de equilibrio, que también está muy ligado a nivel neurológico con las cervicales altas, no solo el gusto, sino la masticación y la deglución, que van a permitir o van a hacer cambios en la columna cervical para permitir siempre que el espacio orofaringeo se mantenga. Y
en ese aspecto también la respiración y la ventilación. Recordemos que, como hemos dicho, en la cara va a ser un sistema amortiguador, una zona adaptativa pasiva, no así el septum nasal, que es la parte central de la cara a la cual pertenecen este septum, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el esfenoides hasta la porción vertical del ala mayor y el cartílago del tabique nasal. Todo esto genera también que las membranas de tensión recíproca o las membranas durales que entran dentro del cerebro prolongan la acción de la musculatura cervical ante un traumatismo. Las membranas de tensión recíproca se parecen, por ejemplo, al chasis de un buggy para amortiguar todas las presiones y compresiones. Y recordemos que todo esto sirve para proteger y adaptar al feto ante la primera lesión posible que puede ser el parto. Como nosotros como osteópatas lo que podemos hacer sobre todo es adaptar y cambiar los procesos morfogenéticos, porque evidentemente no podemos cambiar la genética, o podemos ayudarla a mejorar su adaptación, pero no podemos cambiar ese proceso genético. Recordemos también que tenemos un espacio orofaringeo que se va a mantener virtualmente constante, lo tenemos justo en el centro de la base del cráneo, permite el paso de aire y de alimentos, y el cuerpo va a adaptarse todo lo posible para mantener este espacio y permitir que el aire y el paso de alimentos no se vea alterado. Así que, como resumen, tenemos todas las funciones orofaciales en la cara anterior del cráneo, la zona esfenoidal que recula y que se ve frenada por el plano palatino. Esto hace que en la mitad de la silla turca, en la sincondrosis interesfenoidal, se eleve y aparezca el ángulo esfenoidal, y atrás haya una adaptación sobre la postura a través de la sincondrosis esfenovasolar y el descenso de la parte posterior del esfenoides y de la cámara occipital. Recordemos que todas las funciones orofaciales van a tener una inserción anatómica en la base craneal, por ejemplo la faringe, que se inserta en el tubérculo faríngeo justo delante del foramen magnum y que va a permitir adaptaciones. Recordad que todas las degluciones y toda la parte donde estamos deglutiendo, la cara dorsal o la cara posterior de la lengua va a estar constantemente dando informaciones no solo a la faringe, sino que van a provocar un micromovimiento de las cervicales altas, en este caso de C2, y que aquí el ioides va a ser un testigo de este equilibrio. El ioides, que a la misma vez que el bebé quiebra su base del cráneo en los primeros 2 años de vida, va a descender y va a pasar de estar a la altura de C0, C1, C2, a, cuando somos adultos, permitir o descender hacia C3, C4. Esto es muy importante porque aquí está íntimamente ligado con la función de fonar o de generar lenguaje. Hay 2 partes, una es la parte encefálica, el área de Broca, y el gen FOXP2 que nos permite desarrollar el habla, y otra es la capacidad de desarrollar este habla para la cual necesitamos la estructura, y el hueso ioides a la altura de C2 es el que permite tener una movilidad de la lengua para permitir emitir sonidos que generen ese lenguaje. Recordemos que todo el macizo facial, la cara y el neurocráneo protege el neurocráneo y ofrece resistencia a los traumatismos, y que las aponeosis cervicales, como he dicho antes, prolongan la acción de los músculos cervicales dentro de este cráneo. Todo esto, este quiebro de la base craneal, se va a dar alrededor de la hipófisis, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que intentamos es que todo se quiebre alrededor de un punto neutro, pero que el centro de este punto no se vea alterado. La función de relación, que es la parte íntima o más importante de la función de relación, es la hipófisis. Es a donde se llegan todas las informaciones intero- y exteroceptivas del cuerpo, también propioceptivas, y a través de las cuales se generan respuestas que van a ir luego al resto del sistema del cuerpo, ¿vale? Recordad también que durante el proceso fetal, a través de esta sincondrosis interesfenoidal, se genera la hipófisis a través de 2 partes. Una que tiene un origen endocraneal más antiguo y una que tiene una parte extracraneal más nueva, la neurohipófisis y la adenohipófisis, con funciones diferentes. Y que también la parte endocraneal, la parte cerebral, se crea a nivel encefálico y a nivel de los lóbulos a través de este punto
que es la hipófisis, ¿vale? Así que la hipófisis nunca debe alterarse, con lo cual todo se mueve alrededor de la hipófisis, pero no la alteramos, ¿vale? Y recordemos también las funciones de esta hipófisis. Tienen funciones hormonales diferentes. La adenohipófisis tiene que ver con la hormona del crecimiento, la hormona folículo estimulante, la CTH, la prolactina y también la función tiroidea. Y la neurohipófisis más antigua, que va a tener con el control de la tensión arterial y con la oxitocina. Así que al final todo este crecimiento craneal nos va a permitir también la bipedestación y las adaptaciones a la postura. Como resumen, básicamente lo que tenemos como humanos es que tenemos un intestino más corto y funcional que el de otros hominoideos, la necesidad de alimentos esenciales, somos carroñeros, cazadores, recolectores y que estamos también adaptados a la carrera de resistencia. Esto es todo, espero que os haya sido de interés y espero veros por la escuela pronto, ¿de acuerdo? Gracias por todo, un saludo.